Bienvenidos a esta nueva temporada del informativo semanal de Magnífica Televisión después del paréntesis veraniego. Cada domingo les ofreceremos toda la información de la Iglesia. Hoy es día 1 de septiembre de 2013. Comenzamos. El verano ha estado marcado por la tensión en torno a lo ocurrido en Egipto y recientemente en Siria. El riesgo de guerra es grande y ya han sido varios los líderes religiosos, entre ellos el Papa, que se han manifestado en favor de la paz. El diario Vaticano, el Osservatore Romano, ha llamado la atención sobre la oleada de eutanasia que está recorriendo el mundo y pidió políticas que ayuden a los enfermos y a los ancianos y que no les lleven a la muerte o les aboquen al suicidio. México sigue siendo noticia, por desgracia, por las altas tasas de inseguridad que se viven allí. Un seminario diocesano del estado de Michoacán ha tenido que cerrar por esta causa. Monseñor Chaput, arzobispo de Filadelfia, ha advertido de la gravedad que supone el rápido abandono de los latinos católicos cuando llegan a Estados Unidos. La Iglesia colombiana está haciendo de puente entre uno de los grupos guerrilleros, el ELN, y el gobierno, para que se establezca entre ellos un proceso de paz, como ya se está llevando a cabo con las FARC. Egipto y Siria han sido los focos principales de tensión durante este verano. En Egipto, el ejército derrocó al gobierno islamista. En Siria, el gobierno de Assad parece ser que ha atacado a la población con armas químicas, lo que ha provocado que estemos al borde de una guerra mundial. La Iglesia pide diálogo, precaución y paz. Máxima tensión al este del Mediterráneo. Egipto al borde de la guerra civil. Siria a punto de sufrir una intervención extranjera capitaneada por Estados Unidos. El mundo se encuentra una vez más en el borde de un volcán en erupción. La Iglesia está haciendo horas extras en estas semanas a favor de la reconciliación y la paz. En especial, el Papa Francisco no ha dejado de apelar a la razón y a la cordura para que se instaure el diálogo y no se llegue al extremo de la intervención militar norteamericana. En el caso egipcio, el Papa lamentó que los islamistas reaccionaran ante el golpe de Estado quemando templos cristianos. Siguiendo con Egipto, tanto el patriarca copto como el copto católico han hablado públicamente para apoyar al ejército y han lamentado la desinformación que sobre lo que ocurre en el país se está dando en Occidente. Según ambos líderes religiosos, el gobierno islamista había emprendido un camino contrario a la libertad y a la convivencia. Ambos han criticado también el incendio de más de 70 iglesias por los musulmanes. En Siria también han intervenido distintas autoridades cristianas. Todos ellos han pedido que no se produzca la intervención militar norteamericana. Uno de los que se ha manifestado con más firmeza contra esta intervención es el patriarca greco-católico Gregorio III Laam. El ataque planeado por los Estados Unidos es un acto criminal que provocará otras víctimas, además de los miles de años de guerra. Escuchemos el llamado del Papa por la paz en Siria. Si los países occidentales quieren crear una verdadera democracia, deben construirla con la reconciliación, con el diálogo entre cristianos y musulmanes, no con las armas. Esto provocará que se derrumbe la confianza del mundo árabe hacia el mundo occidental, afirmó el patriarca. El diario de la Santa Sede, el Osservatore Romano, ha pedido reflexionar sobre la eutanasia y sus alternativas después de que un informe del Comité Nacional de Ética francés ponga de manifiesto la oleada de eutanasia que recorre el mundo. El Comité francés no reconoce como derecho tener acceso a un acto médico con la finalidad de acelerar la muerte, es decir, la eutanasia o el suicidio asistido, y expresa su temor ante cambios legislativos que deriven en daños irreversibles, como por ejemplo la ley actual en Holanda que permite la eutanasia. Según el informe de la Corte Suprema holandesa, ha dado prueba de la gran indulgencia por los médicos que aceptan practicar la eutanasia bajo petición de una persona solamente cansada de vivir. La muerte del político Edward Bronxema en 1998 fue el detonante para aprobar la eutanasia en Holanda. Su suicidio fue utilizado por el lobby de la muerte como estandarte para legalizarla finalmente en el país. El político pasó los últimos años de su vida tratando de introducirla y, a pesar de no sufrir enfermedad seria alguna, consiguió a la edad de 83 años que su médico le administrara la eutanasia, argumentando que estaba cansado de vivir.
Brongersma alcanzó además gran fama durante su vida como defensor acérrimo de la pedofilia. En Holanda existe un protocolo como el de Groningen que permite el asesinato de neonatos con graves malformaciones y además la edad mínima para solicitar el suicidio asistido es de tan solo 12 años. Además, a pesar de que la ley prevé el deber de consultar al menos a un compañero para proceder a una eutanasia, en 2001 eran 2, de los cuales al menos uno debía ser psiquiatra, sigue en aumento el número de casos en los que por urgencia no hay consulta alguna. El comité francés explicó que en Bélgica el número de eutanasias de personas enfermas de neuropsiquiatrías ha pasado del 8% al 24% en 2 años. En el año 2006 se practicaron 429 muertes por eutanasia. En el año 2011 la cifra subió a 1.133. En Suiza, aunque la eutanasia no es legal, el suicidio asistido es posible en ausencia de una legislación cantonal o federal, con la única limitación de que el acto no se practique en función de un motivo egoísta, algo que evidentemente, señala el Diario Vaticano, es muy difícil de comprobar. Cada vez se aceptan más candidatos al suicidio de personas que no tienen una enfermedad terminal o al final de su vida o afectados de patología alguna. Entre los años 2001 y 2004, el 34% de las personas que se suicidaron con asistencia no sufría enfermedad mortal alguna y muchas de ellas padecían trastornos psicológicos. Debido a la inseguridad que existe en buena parte del estado de Michoacán, en el occidente de México, el Seminario Mayor de la Diócesis de Apatzingán ha tenido que cerrar definitivamente. Esto no ocurría desde las épocas en las que la persecución religiosa estaba presente allá por el primer tercio del siglo pasado. Monseñor Patiño Velázquez, obispo de Apatzingán, ha reconocido que el sentido de indefensión se hace desesperación, rabia y miedo a causa de la impunidad en la que obran los delincuentes, a causa de la misma ineficacia y la debilidad de las autoridades, pero sobre todo de la complicidad, forzada o voluntaria, que se da entre algunas autoridades y la delincuencia organizada, hecho que a muchos consta y del que nada se puede decir por obvias razones. El obispo de Apatzingán ha dicho que la población está de rodillas ante esta situación y aseguró que hay un desamparo total en que se encuentran estos pueblos ante la debilidad, la ineficacia, la complicidad y hasta el descarado abandono de la población por las autoridades gubernamentales en las garras de la delincuencia organizada. Monseñor Patiño Velázquez, hace apenas un par de meses, había compartido una propuesta para hacer desde la Iglesia, la resistencia pacífica. Nunca se ha de rendir la mente y el corazón a estas lacras deshumanizantes. No se puede aceptar vivir como normal en una situación de violencia y abuso. No se debe permitir que el engaño y la mentira crezcan llegando a tornar como verdad lo que es mentira, lo que es justicia y libertad como lo que es abuso prepotente y sometimiento al poder violento del crimen. Esta resistencia pacífica, al menos, no podrá ya realizarse desde el seminario local. Los jóvenes que se formaban para sacerdotes en el lugar fueron trasladados a Zamora, en donde continuarán sus estudios. El cierre se ha debido a los problemas de incomunicación y de inseguridad. El arzobispo de Filadelfia, Monseñor Chaput, ha señalado que los latinoamericanos estadounidenses abandonan la Iglesia a un ritmo preocupante. Este es uno de los principales problemas de la Iglesia en Estados Unidos. Casi el 70% de los hispanos nacidos fuera de Estados Unidos son católicos, pero solo 40% de hispanos de tercera generación lo son. Además, la tasa de aborto entre ellos es más alta que el promedio nacional, mientras que el apoyo al mal llamado matrimonio homosexual creció del 31 al 53% entre 2006 y 2012. Subrayando la importancia del testimonio personal para enfrentar las tendencias secularistas entre los hispanos en Estados Unidos, el arzobispo de Filadelfia, Monseñor Chaput, elogió el trabajo de la Asociación Católica de Líderes Latinos. La cultura hispana aún tiene el alma formada por un encuentro con Jesucristo y la humanidad y compasión que fluye de él, dijo Monseñor Chaput, en el marco de la Conferencia Nacional Anual de la Asociación. Monseñor Chaput dijo que la cultura de consumo de Estados Unidos y sus ansiosas pequeñas idolatrías, tales como el ateísmo práctico, los apetitos manufacturados, las distracciones, el ruido y los juguetes, es simplemente muy fuerte. Como nación, los estadounidenses alabamos a Dios en nuestras monedas, mientras que lo expulsamos de nuestra vida pública en cualquier otra parte, y en lugar de Dios, hemos creado una avalancha de opciones vacías y pequeños falsos dioses menores que prometen alimentar nuestro hambre interno y no hacen nada más que dejarnos hambrientos.
La Iglesia Católica en Colombia ya ha establecido contacto con el ELN, uno de los grupos guerrilleros del país, para invitarles a que abandonen las armas y a que inicien un diálogo con el gobierno. El cardenal Salazar, arzobispo de Bogotá, ha explicado que tiene una cierta comunicación con líderes del ELN y en ciertos momentos se ha podido llegar a ellos. Y siempre la invitación que nosotros le hemos hecho es que depongan las armas, se sienten verdaderamente a dialogar y se reintegren a la vida civil. El arzobispo de Bogotá dijo que la paz se hace con todos los grupos armados y no solo con las FARC, y reiteró que esa invitación del presidente Santos al ELN la saludamos con inmensa alegría, porque desde siempre habíamos dicho que no era suficiente mantener un diálogo solo con una guerrilla, sino que era también necesario e imperativo unas conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, que tiene sus propias características y diferencias. El cardenal colombiano aseguró que la Iglesia está dispuesta a colaborar cuando el gobierno del presidente Santos se lo indique. Recientemente la FARC acusaron a la Iglesia de boicotear las negociaciones y el cardenal Castrillón le respondió acusándole de falsear la verdad. La política de Santos de dialogar con las guerrillas, sin embargo, no es bien vista por una parte importante de la población, que tiene la impresión de que está cediendo demasiado en las negociaciones que se están llevando a cabo en Cuba. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado al riesgo que existe de una guerra mundial si se decide intervenir Siria militarmente. Hoy todavía tenemos paz, mañana no sabemos. La situación en Siria es tan grave, tan delicada, que en cualquier momento se puede desencadenar un ataque de los Estados Unidos, seguramente con algunos aliados, para acabar con el régimen sirio de Assad, acusado de haber utilizado armas químicas. Al margen de las fechorías de este dirigente, sin ninguna duda un dictador, lo que cabe es preguntarse si no será peor el remedio que la enfermedad. De hecho, todos los principales líderes religiosos, por lo menos de los cristianos, el Papa Francisco, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa e incluso el patriarca de los anglicanos, el arzobispo de Canterbury, han pedido a Estados Unidos y a sus aliados que reflexionen y que se den un tiempo todavía. Desde luego se cumple en esta ocasión de una forma especial aquello que dijo Juan 23. Con la paz no se pierde nada y con la guerra lo podemos perder todo. Sería patético, sería trágico, sería una ironía que con el deseo de acabar con Assad, que repito, sin duda es un dictador que ha hecho múltiples fechorías contra una parte al menos de su pueblo, al final Estados Unidos se aliara con Irán, con sus enemigos tradicionales, para acabar con este régimen sirio, porque es la guerrilla proiraní, la guerrilla de Al-Qaeda, los principales terroristas del mundo, los que están más empeñados en que caiga Assad. El sistema diplomático de Obama, en este caso, desde luego, naufragaría completamente y pondría de manifiesto sus muchas incoherencias en la gestión de la cosa pública en Oriente Medio. El que es un premio Nobel de la Paz, Obama, al final estaría encabezando una guerra que sin duda sería una guerra mundial y, como ha dicho el Papa Francisco, como han dicho otros, sería una guerra de unas consecuencias incalculables. Por eso, en este momento, vuelvo a repetir las palabras de Juan 23, en este momento en que todavía es posible la paz, en que todavía tenemos paz, y en que todo podemos perderlo con la guerra, creo que uniéndonos al Papa Francisco y a los demás grandes líderes religiosos del mundo, tenemos que elevar nuestras oraciones a Dios. Nosotros no podemos evitar que una persona, en este caso Obama, decida apretar un botón o dar una orden que desencadene una guerra, pero podemos rezar, debemos rezar para pedirle al Señor Todopoderoso que impida esta guerra de consecuencias incalculables. En esa Siria que podría quedar arrasada completamente, en esa Siria, no hay que olvidarlo, fue el lugar donde
por primera vez se nos llamó cristianos, fue en el camino de Damasco donde tuvo lugar la conversión de San Pablo, y ahí, junto con Jerusalén, están algunos de los primeros recuerdos y momentos de nuestra fe. Con la guerra se puede perder todo, nada se pierde con la paz. Recemos por la paz en este momento en Siria, aún es posible. Por último, un resumen de otras noticias que han tenido lugar en la Iglesia durante esta semana. A partir de esta petición, escrita de puño y letra del Papa Francisco a Monseñor Sánchez Sorondo, se comenzó a idear el encuentro. Las Pontificias Academias de las Ciencias y de las Ciencias Sociales celebrarán los días 2 y 3 de noviembre unas jornadas de trabajo para analizar el drama del tráfico de seres humanos, un delito cada vez más extendido. Fundamentalmente son 3 dimensiones. Una es la venta de armas, la otra es la droga y la otra es el tráfico humano. Pero parece, según algunos, que el tráfico humano está siendo casi la más importante, desde el punto de vista económico. El Vaticano propondrá que se incluyan en el Protocolo de Palermo, suscrito por más de un centenar de países para combatir la trata, algunas propuestas, como la idea del profesor español José Lorente. Es la de tener un archivo de todos el código genético, el DNA, sea de los desaparecidos, de los niños que aparecen pero que no tienen un claro origen, que los hay muchos, y de las personas que reclaman niños desaparecidos. Entonces, poniendo junto el código genético de uno y otro, naturalmente se descubre el parentesco y el origen del niño. Cada año casi 2 millones de personas son víctimas de la explotación sexual, un 60% son mujeres, una lacra que no solo afecta a los países pobres, sino que se ha convertido en un problema global. Afecta también a los países ricos, sobre todo como los que crean el mercado, pero sobre todo a los pobres como la fuente de los traficantes para obtener personas. Al encuentro asistirán expertos e investigadores internacionales y será el primero de otros 3 que se celebrarán en el futuro. Aunque no compite en la sección oficial, el veterano director polaco Andrzej Wajda, de 87 años, presenta una película en el Festival de Cine de Venecia. Se trata de Walesa, el hombre de la esperanza. Wajda cuenta la historia de un amigo de Juan Pablo II y Premio Nobel de la Paz. Su nombre es Lech Walesa y fue el hombre que lideró la revolución pacífica que protagonizaron los trabajadores del sindicato Solidarność contra la dictadura comunista impuesta en Polonia. Con esta película, el director polaco vuelve a mostrar uno de sus temas recurrentes en el cine, la lucha constante que emprenden los hombres por la libertad y la verdad, características por las que la dirección del festival de cine más antiguo del mundo quiere homenajearle. En Venecia, Wajda recibirá el premio Persol en reconocimiento a su prolífica vida cinematográfica. En más de 60 años de trayectoria profesional, ha dirigido más de 50 películas. El Papa Francisco recibió al Consejo de Administración y a los colaboradores de la Fundación Carlo Maria Martini el mismo día en que se cumplió un año de su muerte. Durante el encuentro, el Papa Francisco resaltó la paternidad espiritual que supuso la figura del cardenal Martini para la Iglesia. Una paternidad espiritual en toda la Chiesa. Noi, alla fine del mondo, diciamo, tutte le cose che ci vanno da lui, facciamo gli esercizi con i testi di lui, no? Ci ha dato vita, ci ha aiutato nella vita spirituale. La Fundación quiere mantener vivo el espíritu que animó la vida y obra del cardenal turinés. Crearán un archivo informatizado que recoja los numerosos escritos y discursos del cardenal Martini a lo largo de su vida y continuarán con la línea abierta por él en el ámbito del diálogo interreligioso. Para ello crearán un grupo de lectura bíblica para cristianos y judíos. El cardenal Carlo Maria Martini era experto en estudios bíblicos y Nuevo Testamento y gozaba de gran prestigio en el ámbito eclesial y cultural. La Congregación para las Iglesias Orientales, a través del diario El Observatorio Romano, ha emitido un comunicado sobre Siria. Piden el fin de la violencia y que Dios ilumine la conciencia de los mandatarios. Las Iglesias Orientales indican que han intensificado la oración por el país en estos momentos en los que la situación se agrava.
Aseguran que el fuerte llamamiento que hizo por la paz en Siria el Papa ha dado consuelo a toda la población del país e insisten en que la reconciliación ha de ser más fuerte que la voz de las armas. Con inmensa tristeza, pero con esperanza, los católicos orientales se unen en oración al Papa en la certeza de que Dios no abandonará esta tierra santificada desde el inicio de la redención, dice el comunicado. Concluye recordando a la comunidad internacional que ha de prevalecer la justicia, la reconciliación y los derechos sociales, personales y religiosos de toda la población de Oriente Medio. Les recordamos que pueden continuar informados con las noticias de la Iglesia a través de nuestra página web de apologética católicosonline.org. Les agradecemos que estén con nosotros y les emplazamos aquí dentro de 7 días. Adiós.